hermanos, los que nos quedamos. Después les pido que abran sus Biblias en la primera epístola a Timoteo, en su capítulo 3. Primera epístola a Timoteo, su capítulo 3. El día de hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al versículo número 13. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 11 al número 13, dice así la palabra del Señor. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, tomen asiento. Antes de pasar a la predicación del día de hoy, recordamos nuestras actividades. Los días miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestro culto de oración al cual están todos cordialmente invitados. Vengan al culto de oración, es necesario que la iglesia ore. Y es muy buena, es una bendición para cada uno de los que participan. Es un tiempo necesario, sobre todo en este mundo y esta semana que pasa tan rápido. Los días viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico, al cual también están todos cordialmente invitados. Seguimos leyendo, seguimos estudiando el libro de los Salmos. Y el día de hoy, entonces, guardando este hermoso día del Señor, desde las 11 de la mañana con nuestro culto general, terminando a las 7 de la tarde con nuestro culto evangelístico, al cual están todos cordialmente invitados y, como decimos siempre, invitados a invitar. Dicho esto, vamos a la predicación del día de hoy, que tiene por título Asimismo las mujeres. Gran parte de la predicación del día de hoy va a estar enfocado justamente en la mujer, por lo que dice el texto, ¿no? Pero particularmente ya nosotros sabemos que el apóstol Pablo está hablando de los diáconos, el tema de los diáconos. El tema de las mujeres viene a ser una especie de paréntesis, ¿no?, dentro del texto. Ahora, yo creo que ya los que vienen siguiendo la serie, los que han estado acá, saben que la semana pasada comenzamos a hablar de los diáconos, los textos precedentes, los anteriores, ¿no? El apóstol Pablo hace alusión a los diáconos y justamente la semana pasada lo que vimos era qué es un diácono, de dónde viene, cuándo nacen, cuál es su función y particularmente algunos requisitos y la forma en que el diácono obviamente puede llegar a ejercer el diácono. ¿Ya? Esto lo vimos la semana pasada. Ahora vamos al texto, porque el día de hoy creo que va a ser una aplicación un poco más larga, porque hay que aclarar algunos asuntos dentro del texto. Así que vamos directamente al versículo número 11, que dice así. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. De una manera quizá un poco abrupta, ¿no? Es lo que vemos que el apóstol Pablo hace, haciendo mención a las mujeres. Y aquí me tendré que tomar un tiempo, ¿no?, para, digamos, aclarar este tema, porque este es un texto que da para muchas interpretaciones y particularmente hay tres posiciones respecto a quién se refiere el apóstol Pablo con estas mujeres. Cuando uno empieza a estudiar se da cuenta de que hay bastantes personas que se toman de este texto para defender el diaconado femenino. Entonces nosotros quizás pudiéramos preguntarnos o ver, bueno, ¿a quién se refiere con estas mujeres? ¿Se referirá a mujeres diaconisas? ¿Serán las mujeres de los diáconos? ¿O estará hablando de todas las mujeres en general? Bueno, como hemos dicho, lamentablemente por textos oscuros como este, porque son textos oscuros en el sentido de que es difícil interpretarlos, dada la poca información que quizás pudiera aportar el versículo. Por estos textos que quizás son difíciles de interpretar es que nosotros vemos que se levantan en muchos lugares y se defienden muchas doctrinas y se llevan a la práctica cosas que nosotros entendemos que a la luz de la Biblia no son correctas, ¿cierto? Particularmente estamos hablando de lo que es el diaconado femenino. Diaconisas hay en muchos lugares, en muchas iglesias. Y esto incluso tomado desde incluso algunas denominaciones que tienen un carácter un poquito más conservador.
lamentablemente esto, y como el mundo va avanzando, ¿no? Con el progresismo, que se ha metido en las iglesias, el tema de las diaconisas. Bueno, hay pastoras que obviamente van a haber diaconisas. Pero bueno, vamos a tratar nosotros de hacer un análisis respecto de esto y vamos a analizar, y por eso me voy a tomar un poquito de tiempo en esto, para ver si es que efectivamente se está refiriendo a mujeres que son diaconisas. Y lo primero que voy a hacer es desestimar esa doctrina. Y voy a defender la posición contraria, diciendo que estas mujeres no pueden ser diaconisas. Ahora bien, recordamos que la palabra diácono es una transliteración del griego, ¿cierto? Ya eso lo teníamos claro. Que básicamente era servidor. Término resumido, un diácono es un servidor. Y se surge, ¿no? O se defiende el tema del diaconado femenino, particularmente por una mujer que nosotros encontramos en la epístola a los Romanos. En el capítulo 16 hace referencia a Febe. A Febe, que nosotros entendemos, ¿no? Que la escritura dice que ella era diaconisa de la iglesia en Cencrea. El punto es el siguiente. Los traductores quizás de la escritura, de la Biblia, no tenían en su consideración, no era la intención de ellos, básicamente, determinar la doctrina. Al momento de traducir, ellos podrían haber puesto efectivamente Febe, servidora de la iglesia en Cencrea, que hubiera sido derechamente una traducción, pero decidieron transliterar. Y con esto dejaron abierta, ¿cierto?, la posibilidad de que mucha gente dijera, esta mujer es una diaconisa. Un ejemplo de esto es que quizás, imaginemos nosotros, en un caso hipotético, que hay un niño en la iglesia de Éfeso, y el apóstol Pablo está hablando de este niño. Vamos a decir que este niño se llama Matías. Y el apóstol Pablo habla de Matías y dice que manda saludos a Matías, que es un servidor, porque era un niño, ¿no? Pero que un niño que realmente servía a la iglesia, era un niño servicial. Y lo que diría el apóstol Pablo en el griego, haciendo referencia a ese niño que estaba en la iglesia de Éfeso, y que era un niño que se llamaba Matías, y que era un servidor de la iglesia, él en el griego hubiera dicho algo como, y saludo a Matías, que es un diácono en la iglesia de Éfeso. El punto de esto es el siguiente, no significa, y no significa necesariamente, que el apóstol Pablo está hablando del título del diácono probablemente tal en ese niño que se llama Matías. Lo que está diciendo en el texto griego de manera muy natural es que es un servidor. Cosa que creo que particularmente, y muchos creen particularmente desde la posición reformada, que es lo que está haciendo el apóstol Pablo con Febe. Está describiendo a una servidora de la iglesia, no a una oficial de la iglesia. Y aquí entonces nosotros entramos a poder determinar que no se puede estar refiriendo a una oficial de la iglesia porque, y aquí vamos a hablar de 4 argumentos del por qué no una mujer no puede ser diaconisa, y a la vez por qué el apóstol Pablo no está hablando de una diaconisa aquí. Y el primer argumento respecto a esto es que justamente es el apóstol Pablo el que está escribiendo en esta misma epístola, en el capítulo anterior, cuando dice lo siguiente. Primera razón, entonces. 1 Timoteo 2 dice lo siguiente: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Seth. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. El primer argumento, entonces, es que cuando hablamos del diácono como tal, estamos hablando de un oficial de la iglesia. Y un oficial de la iglesia es alguien que tiene dominio, tiene autoridad, como va a decir más adelante, va a tener un grado de honra dentro de la iglesia y por tanto va a tener jerarquía dentro de la iglesia. Si existieran diaconisas aquí, por ejemplo, en esta iglesia o en cualquier iglesia, esa mujer tendría jerarquía y por tanto dominio sobre varones. Lo que a la luz de la hermenéutica o de la regla de la hermenéutica, las correctas reglas de la hermenéutica, iría en contra de todo el consejo de Dios. Una mujer diaconisa, si alguien quiere defender que una mujer puede ser diaconisa, va en contra de todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque encontramos en la escritura que la misma escritura dice que no permite que la mujer ejerza dominio. Por tanto, aquí encontramos la primera razón. Una mujer no puede ser diaconisa porque no puede tener autoridad
sobre un varón. Eso es lo primero. La segunda razón aparece en el nombramiento de los diáconos. Encontramos entonces, estamos tratando de encontrarlo a la luz de la Escritura. En Hechos 6 se declara o se establece o se nombra, ¿no?, el establecimiento de los diáconos. Y dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, a Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Cuando se forma, ¿no?, este título, podríamos decir, este oficio dentro de la iglesia, vemos que lo que hace, se declara de manera clara que eran varones. Si esto hubiera estado abierto a las mujeres, los apóstoles, y ojo que nosotros descansamos sobre la doctrina de los apóstoles, y inmediatamente hubieran dicho: elijan a personas. Pero aclaró, hermanos, a varones. Tercera razón. Yendo al mismo contexto de 1 Timoteo 3, si nosotros seguimos leyendo un poquito más adelante, o sea, nada adelante de lo que estamos hablando, dice lo siguiente. 1 Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Es en el mismo texto, es en el mismo contexto en el que el apóstol Pablo está hablando y utiliza de manera determinada: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Si es que el apóstol Pablo hubiera estado hablando de que pudiera ser mujeres diaconisas, dirían: y a su vez las diaconisas sean esposas de un solo varón. Pero el texto no lo dice, porque él cierra inmediatamente este tema. Juntamente con esto, y quizás te podríamos decir que es un argumento adicional, el apóstol Pablo más adelante va a decir que sea el hombre que por lo demás gobierne su casa. Tiene que ser un varón de una sola mujer y que gobierne su casa. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que los que gobiernan las casas bajo la perspectiva y la cosmovisión bíblica son los varones, no son las mujeres. Los varones son los que gobiernan la casa. Y por tanto, habla de 2 argumentos exclusivos para hombres: que sean maridos de una sola mujer, hombres, y que gobiernen su casa. Lo único que puede hacer es un hombre. Estamos hablando de que en una casa donde hay un hombre, ¿cierto? Cuarto punto. El texto nunca hace referencia explícita ni indirecta a una mujer diaconisa. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo está hablando de esto, en ningún momento ni siquiera da la idea, por alguna razón, o que nosotros pudiéramos tratar de rescatar, que está hablando de mujeres diaconisas. No hay ninguna referencia a ello. El único argumento que quizás pudieran utilizar es que en el contexto inmediato está hablando de diáconos, pero se anula inmediatamente cuando el apóstol Pablo individualiza a diáconos hombres. Por tanto, cualquier persona que quiera defender el diaconado femenino a la luz de este texto o cualquier otro texto de la Biblia, lo que está atentando es básicamente contra la estructura general de la escritura. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, dicho eso, me quedan 2 opciones. O le está hablando a las mujeres de los diáconos o le está hablando a las mujeres en general. Y para no hacer un sermón tan grande, ¿no? Creo yo particularmente que no hay mucha diferencia en lo que el apóstol Pablo. Y no hay una distinción importante al respecto. ¿Por qué? Porque si le estuviera hablando solamente a las mujeres de los diáconos, en primer lugar, eso no significa bajo ningún punto de vista que las demás mujeres no tengan las mismas obligaciones. En términos prácticos, lo que el apóstol Pablo está diciendo se aplica a todas las mujeres de la iglesia. Por tanto, y para hacerlo bien resumido, vamos a ir directamente a lo que el apóstol Pablo dice de las mujeres. Y aquí, para no hacerle solamente un sermón a la hermana Carolina, porque para eso se lo mando por audio de WhatsApp, vamos a pregarlo para todas las mujeres de la iglesia.
todas las mujeres tienen que estar atentas a lo que el apóstol Pablo dice. Porque si ustedes se fijan, el apóstol Pablo va a hablar de que las mujeres tienen que tener 4 características importantes. Primero, las mujeres tienen que ser todas honestas. ¿Es obligación solamente de la mujer del diácono ser honesta? No. Todas las mujeres deben ser honestas. Toda la mujer cristiana debe ser honesta. Y recordemos que la palabra honestidad no significa solamente honrado. La mujer honesta no solamente tiene que ser honrada, sino que tiene que tener una serie de virtudes para poder llegar a ser una mujer considerada una mujer honesta. Debe ser una mujer recatada, pudorosa, justa, razonable, recta, honrada, seria. Todas estas virtudes deben estar en una mujer para que ellas puedan ser catalogadas como mujeres honestas. Ojo con esto, no estamos hablando de mujeres básicamente inmaculadas, no estamos aquí diciendo que todas deberían ser como la Virgen María de la Iglesia Católica, sin mancha y sin pecado, porque son mujeres, son personas. Pero hablando de su carácter y del carácter de una mujer creyente, esa mujer creyente, toda mujer creyente debe ser honesta. Debe estar, digamos, impregnada de todas esas virtudes. Y vamos a poder darnos cuenta de que justamente el apóstol Pablo va a seguir hablando de características que apuntan derechamente a la mujer y que hablan del testimonio de sus propias vidas. Particularmente que se caracterizan por debilidades de las mujeres. Ojo con esto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de luchas de las mujeres. Y fíjense que si nosotros pensamos en la honestidad, ciertamente una lucha, bueno, una lucha de todo hombre, pero hablando de las mujeres es una verdadera lucha. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, la mujer que es honesta es una mujer recatada. Y una mujer recatada, decorosa, es una mujer que tiene que ir negándose a uno de los aspectos quizás de más lucha de la mujer en este mundo, y justamente tiene que ver con las apariencias, con la seducción, por ejemplo. Una mujer recatada no solamente se manifiesta, por ejemplo, en ser una mujer honrada, sino que se manifiesta también en la forma en que ella se muestra. Una mujer, entonces, que, por ejemplo, muestra de sus atributos, no habla de una mujer, digamos, honesta, no habla de una mujer recatada, no habla de una mujer decorosa. Y hoy día nosotros vemos que en las redes cada día particularmente existe esta lucha por la belleza y por mostrarla. La mujer honesta, la mujer cristiana es una mujer que podríamos decir de una manera bien práctica, se tapa, se viste, por ejemplo, de manera decorosa, no ostenta quizás sus atributos. Es una mujer que se guarda de manera correcta y recta para su esposo. Es una mujer que se guarda de manera recta y honesta para su futuro esposo. Es una mujer que, vamos a decir, no se anda vendiendo en el mundo como si fuera un pedazo de carne. Y esto es, lamentablemente, lo que vemos en el mundo. Entonces, cuando hablamos de una mujer honesta, hablamos de una serie de virtudes. Esto es la parte quizás de la lucha del corazón con la mujer. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros pensamos de manera muy práctica, hay características del hombre que le son seductoras a una mujer, como por ejemplo, si es que es caballero, bueno, por lo menos en mis tiempos era así, si es que es una persona atenta, si es que es una persona protectora, un varón amable. Claro, puede ser apuesto, pero eso no es tan importante. Al contrario de las mujeres. ¿Cuál es la forma de la mujer de poder llamar la atención del hombre? La apariencia. Porque la verdad es que los hombres muy pocos se fijan en otras virtudes de la mujer. Y eso es una realidad. ¿Cierto? Por tanto, la mujer debe luchar con eso, con lo que este mundo particularmente hoy día vive o vende. Debe ser una mujer recta y honesta.
Y también se debe defender en su corazón de lo que el apóstol Pablo va a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque en general, como la honestidad incluye una serie de virtudes, vamos a ver que las demás están un poquito relacionadas. Lo segundo que dice el apóstol Pablo es que la mujer no debe ser calumniadora. Y en primer lugar, entonces, lo que establecemos es lo siguiente. Una mujer calumniadora no es una mujer honesta. No se puede ser honesta y calumniadora, no, van de la mano. Ahora, es llamativo, ¿no?, que la palabra utilizada para calumnia es la palabra diabolos, que quiere decir Satanás. De hecho, a Satanás se le dice el calumniador, ¿no? Ahora, ¿qué es la calumnia? La calumnia se entiende como la acusación falsa que se hace para hacer daño. Habla claramente de un corazón sucio que desea el mal de las demás. Y hermanos, o cuando particularmente hablando de hermanas, cuando se habla de chismes y murmuraciones, generalmente vamos a estar hablando de un pecado que si bien es general para hombres y mujeres, se ve mucho más en las mujeres. El tema de las murmuraciones, los chismes, el tema ahí del copuchanteo, como se dice en este país, es algo que mucho más está arraigado en las mujeres. Y de hecho, hermano, esto está probado científicamente, si esto es una cosa real. Las mujeres dicen al día, no sé, no recuerdo las cifras, pero no sé, si las mujeres dicen 10.000 palabras en el día, el hombre dice 4.000. Es que la mujer habla mucho más y habla de todo. Y la mujer tiene todas las cosas conectadas con todas. Entonces, generalmente es una persona que habla mucho. Y el proverbio claramente lo establece de manera clara: donde abunda la palabra no escasea el pecado. Donde hay mucha palabra no va a escasear el pecado, ¿no? Si esa es una realidad. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice a las mujeres: no anden calumniando, no sean calumniadoras. Y es que justamente también lo que existe en la naturaleza humana de la mujer es su territorialidad, o sea, que son territoriales. Y como son territoriales, aman la competencia. Están como guardianas, están como a la defensiva, están como viendo dónde están sus límites para pelear. Esto es muy de la mujer, y entre mujeres, son como leones, ¿no? Bueno, esto es algo que las mujeres sucede esto. El hombre es mucho menos territorial. De hecho, somos amigos. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuántas veces se tienen que ver dos hombres para que se hagan amigos? 2 veces, ya son amigos íntimos de toda la vida, ¿cierto? Pero para la mujer no. Hacer relaciones es mucho más difícil. Tiene que haber un tratamiento, todo. Pero los hombres somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos diferentes en naturaleza. Ahora, la calumnia no puede estar en una mujer honesta. Y por lo demás no puede estar en la iglesia de Cristo. Una mujer cristiana no puede ser una mujer chismosa, no puede ser una mujer en la cual haya malicia, no puede ser una mujer, como se dice en el buen chileno, que ande descuerando a las demás hermanas. Qué triste eso. Y usted pues, podría incluso reírse, pero eso es muy común en la iglesia. Y es más común de lo que quisiéramos saber. Ojo, no estamos diciendo que no hay hombres calumniadores ni chismosos, porque también los hay. Y peor, más encima, que sean hombres. Porque no es algo que quizás esté en nuestra naturaleza, es una manifestación más clara de la maldad. Hombres, espero que no anden chismoseando por ahí. No anden hablando de sus mujeres. Eso es típico. Ando descuidando a mi propia mujer. Eso sería muy feo. Hermanas. Generalmente las hermanas también no descuiden a sus esposos, ¿cierto? No descuiden a las propias hermanas. No chismoseen. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Una mujer cristiana no puede andar, hermanos, de chismes en chismes, no puede andar de calumnias en calumnias, no puede ser una mujer peleadora, no puede ser una mujer que ande sembrando el mal. Y fíjense que cuando nosotros vamos a Proverbios 6, ¿cierto? Y encontramos esta declaración bien conocida de 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Hay una de esas que particularmente habla, ¿no?,
de que el que siembra contienda entre hermanos es algo que Dios aborrece derechamente. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Particularmente, hermanas, tengan cuidado con sus palabras. Tercer requisito o tercer llamado a las mujeres, ser sobrias. Una persona sobria es una persona moderada, mesurada, prudente, contenida, es una persona sensata. También es una persona seria. Es una persona serena, sencilla, con autocontrol, formal, austera. Es una mujer que tiene dominio propio. Es todo lo contrario de una mujer exagerada, de una mujer estridente, de una mujer gritona, de una mujer tumultuosa o bulliciosa. Son antónimos, ¿no? ¿Cuáles son esas mujeres tumultuosas, bulliciosas? Yo no sé si usted ha ido al supermercado y se ha encontrado con estas mujeres que roban y las pillan. Y hacen un escándalo, ¿cierto? Y gritan. ¿Se imaginan una de esas en la iglesia? Horrible, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el carácter cristiano. La mujer en general, entonces la mujer creyente, ojo con esto, debe ser una mujer obviamente de esta manera, prudente, mesurada, silenciosa. No, eso ya es demasiado, ¿no? Sí, tiene que ser silenciosa, contenida, sensata. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque no estamos hablando solamente de la iglesia, no estamos hablando de cómo se comporta acá, no se trata solamente de eso. ¿Por qué? Porque aquí son todas recatadas, yo aquí puedo decir que son todas sobrias. Aquí no hay ninguna hermana tumultuosa, bulliciosa. La pregunta sería, ¿cómo son en la casa? ¿Sigue ese mismo carácter cristiano, bondadoso, esa ternura sigue en la casa? ¿O no? En la casa básicamente hay una transformación. En la casa se transforman en Super Saiyajin, ¿cierto? Y ahí son otras mujeres. Porque, ojo, porque el apóstol Pablo no está diciendo que las mujeres sean sobrias aquí en la iglesia. Dice sobrias. Y eso habla del carácter de la mujer. Prudente, callada, recatada. Esa es una característica de la mujer en todo lugar. Incluso cuando va a ver a su hijo al partido de fútbol. ¿Sí? Muchas madres cristianas llevan a sus hijos a hacer deporte y los llevan al partido de fútbol y realmente son peor que si fueran de la Garra Blanca o de la que se transforman, hermano. Hay que tener cuidado. Una mujer creyente debe ser sobria en todo lugar. Es el carácter de una mujer cristiana. No mujeres bulliciosas, no mujeres gritonas, sino que mujeres dóciles, moderadas y mesuradas. Esto es lo que debe abundar en la iglesia de Cristo. Es más, como hemos dicho, esto es parte del carácter de una mujer cristiana. Ahora, ¿para qué decir esto también va para los hombres? Los hombres también deben ser sobrios, no escandalosos, que no toquen la bocina en la calle, que no anden peleando con los demás, etc. Hombres recatados, ¿cierto? Hombres que cuando son interpelados respondan también con sobriedad, no agresivos, no bulliciosos, no prepotentes. Bueno, sigue diciendo el apóstol Pablo también, fieles en todo. Una persona fiel es aquella que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en ella. Cuando hablamos entonces de la fidelidad, que por lo demás es uno de los atributos de Dios, ¿no? Sabemos que por este atributo de Dios, de su fidelidad, Él cumplirá su palabra. Y todo lo que Él ha prometido será hecho. ¿Por qué? Porque Él no cambia. La fidelidad habla de la inmutabilidad, de una persona que no muta, que no se muestra de una manera y después otra. Una persona fiel. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando se habla de, por ejemplo, de hacer una copia, ¿no? Dice, hizo una copia fiel. ¿Por qué? Porque es básicamente lo mismo. No hay una diferencia. Entonces, la fidelidad de la mujer, más que hablar de la fidelidad de no voy a engañar a mi esposo o a mi cónyuge, emocional o amorosamente, habla de un todo, hermanos. De cómo la mujer es la misma en todo lugar. De que su palabra, de que su sí es sí y de que su no es no.
de que se hace responsable de las palabras y los compromisos que toma. Hablando entonces de la fidelidad y llevada quizás a la vida diaria, las mujeres son llamadas a ser fieles para con su iglesia. Una manera de ser fieles con su iglesia, por ejemplo, es justamente no andar calumniando, no andar hablando, no andar haciendo chismes. Es una mujer trabajadora con su iglesia, es una mujer fiel en su corazón para con su iglesia, una mujer que ama a su iglesia, que respeta a su iglesia, es una mujer fiel en su iglesia. Fieles para con sus esposos, que no solamente es fiel en su corazón, que no lo va a engañar, sino que realmente es fiel para con él en todo sentido, en decir, mira, mi amor, yo hoy día, no sé, bueno, una idea vaga, pero hoy día me comprometo, hoy día voy a, no sé, limpiar el patio. Pero yo voy a cumplir mi palabra porque la hice para con mi esposo, yo voy a ser fiel a mi palabra, para con él. Yo sé que es un ejemplo un poco burdo, pero hay un montón de cosas de la vida diaria en la cual la mujer debe ser fiel a su esposo, en ese sentido. Mi amor, voy a ir a, no sé, voy a ir a la peluquería. Vaya a la peluquería. No se vaya al mall. No sé. Fiel, verdadera, transparente. Mujer debe ser fiel para con sus amigas o cercanas. Hablando, obviamente, de la murmuración. O sea, que sea digna de confianza. Fiel para cumplir sus compromisos. Fiel para cumplir sus obligaciones. Fieles en lo que se les es confiado. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque cuando hablamos de mujeres cristianas, por ejemplo, encontramos que hay un llamado en la escritura que las ancianas ayuden a las jóvenes, ¿no? Y muchas hermanas también buscan a otras hermanas para poder compartir sus problemas, sus luchas. Y si una hermana le cuenta algo, no se lo tiene por qué saber toda la iglesia. ¿Sí o no? Estoy convencido que más de alguno de nosotros conocimos en la vida evangélica personas que, teniendo que ser dignas de confianza, no se les podía contar nada. ¿Por qué? Porque si usted contaba algo que era de suma confianza, todo el mundo terminaba sabiendo. Hermanos, eso se llama ser infiel. Eso es falta de fidelidad. Porque es una persona que no es digna de confiar. Y las mujeres deben ser mujeres dignas de confianza. Deben ser fieles para con sus hijos. Fieles para con sus deberes cotidianos. Fieles, como dice el apóstol Pablo, fieles en todo. Deben ser personas dignas de confianza, mis amados hermanos. Y quizá una pregunta importante sería que una de mis hermanas se preguntara el día de hoy: ¿seré yo digna de confianza? ¿Cómo he respondido yo cuando alguien me ha confiado algo? ¿He sido fiel con lo que se me ha confiado? Cuando alguien le cuenta a usted un secreto, una lucha interna, una cosa que quizás le avergüenza, pero usted se la dijo porque usted confió en usted. Usted debe ser fiel con esa persona y no usarlo como algo para sacar ventaja o incluso para manipular. Tenga mucho cuidado. Está de más decir, obviamente, que para los hombres también los hombres tienen que ser fieles. Bueno, en fin. Esta primera parte, ¿no?, de este texto habla particularmente de las mujeres y sus obligaciones. Yo sé que hay una serie de características adicionales que las mujeres tienen que tener. Ahora, nosotros, como vamos avanzando en la escritura, conforme la escritura nos va diciendo las cosas, vamos a llegar a otro lugar donde vamos a volver a hablar de las mujeres. Pero aquí el apóstol Pablo hace un cambio nuevamente de tema. Vuelve al tema de los diáconos en el versículo 12 y dice lo siguiente: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Como habíamos mencionado, el apóstol Pablo reafirma que para ser diácono debe ser un hombre de una sola mujer. Esto de una sola mujer ya también lo hemos explicado cuando hablamos del pastorado. Debe ser un matrimonio constituido legítimamente, de manera correcta ante los ojos de Dios. No un matrimonio, ¿cierto?, de separación, no, una cosa legítima. Y ese hombre, entonces, debe ser un hombre. Diáconos, y aquí particularmente hace referencia al oficio, al título, ¿no?, del diácono. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Los, digamos, califica como hombres. Adicionalmente, entonces, dice que gobiernen bien sus casas y sus hijos. Y esto también tiene que ver con lo que habíamos hecho referencia hace un tiempo, hace un momento.
es el hombre que gobierna su casa. Mis amadas hermanas, el que gobierna la casa, vuelvo y lo repito, es el varón. Es el hombre el que es responsable ante Dios de su hogar. ¿Y qué pasa si el hombre toma una decisión que fue mala decisión? ¿Tiene entonces que la mujer perder la sobriedad y exponer a su esposo y básicamente transformarse en la lideresa del hogar? La respuesta es no. ¿Qué debería hacer una mujer entonces cuando ve que su esposo se equivoca? Publicarlo en el diario, obviamente, hacer un Reels y subirlo a Instagram. No, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? De una manera sobria, respetuosa y prudente, en la intimidad, decirle, esposo mío, amado mío, mi señor. ¿Sí o no? Creo que esa decisión no fue correcta, pero no se le olvide que esa es una responsabilidad de su esposo, porque su esposo es el que gobierna el hogar, no es la esposa. ¿Amén? Ojo con esto. Ahora, como el hombre gobierna su casa, tenemos que preguntar, ¿y cómo se ve un hogar bien gobernado? En primer lugar, se ve cuando el hombre gobierna, en primer lugar. Y ojo que no se trata de poner el pie encima, lo hemos dicho un montón de veces. El hombre no gobierna poniéndole el pie encima y diciendo y humillando a su esposa. Gobierna en amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, siendo el primero en servir, siendo el primero a dar ejemplo. Con amor, una mujer como vaso frágil, teniendo a sus hijos en sujeción, que sus hijos no se estén acusados de disolución ni de rebeldía. Se ve un hogar cristiano, se ve en un hogar que sirve al Señor. Se ve en un hogar que tanto él como su familia sirven a Dios. Se ve a un hombre que lleva a su familia a Cristo, que la mujer no se manda sola. Un hogar bien gobernado es un hogar donde la mujer no se manda sola, en el sentido de que, no sé, hoy día no tengo ganas de ir a la iglesia. No, usted va a la iglesia porque usted es parte de mi casa. Y donde yo vivo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hijo adolescente no quiere ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde yo gobierno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y usted va donde yo le digo que vaya porque yo soy el que gobierna la casa. Y se lo dice en amor. No en dureza, en firmeza. Un hogar bien gobernado se ve cuando aquel hombre que está arriba de su casa se ve que sus hijos y su familia, por más que no sean creyentes, se comportan de una manera cristiana. Ya el corazón es trabajo del Señor. El Señor hará ahí en ese corazón. El Señor traerá salvación, el Señor dará convicción de pecado. En su momento el Señor lo hará. Pero mientras viva bajo su techo, y ojo que esto no es solamente para los diáconos, todos los cristianos debe pasar lo mismo, deben gobernar bien sus hogares. Amén. Versículo 13 dice lo siguiente: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí el apóstol habla de ciertos premios para los que ejercen bien el diaconado. Y yo creo que todo siervo del Señor, todo servidor del Señor, en primer lugar, tiene un gran premio. Y es que en sí mismo la función es un privilegio. Cualquier servidor del Señor que pueda hacer algo para el Rey de Reyes es un tremendo privilegio. Por tanto, pensando en los diáconos, ya el hecho de ser un diácono ya es un premio. ¿Por qué? Porque está sirviéndole al Rey de Reyes. Es un servicio para Dios. Ya eso es honroso. Pero fíjense que el apóstol Pablo añade a esto dos regalos. En primer lugar, habla de que ellos ganan para sí un grado honroso. Hay un escalafón. Hay una jerarquía dada al diácono. Y por eso, mis amados hermanos, el diácono es oficial de la iglesia, porque tiene dentro de la iglesia un grado honroso. Es hermano igual que todos los demás, pero no tiene el mismo grado de honra. Tiene un grado superior de honra. Y por tanto, hermanos, como es un oficial de la iglesia y tiene un grado honroso, la iglesia debe honrarlo. La iglesia, hermanos, y aquí hago un llamado a todos mis hermanos,
a honrar a nuestro diácono y al diácono que quizás venga después, a al cargo, a la esquineta, ¿cierto? Se tiene que cuadrar, como dirían, ¿cierto? Puede caerle bien el diácono o puede caerle mal el diácono, pero eso no impide o no es justificativo para que usted no le rinda honra y respeto a su diácono. Honra, respeto, consideración debe ser obedecido cuando tenga que ser obedecido. Debe ser ayudado. Debe orar por su diácono. Debe someterse como creyente. Y debe darle el lugar y el respeto que corresponde a su cargo. Voy a plantear algún ejemplo práctico. Y esto es para que entienda que el gobierno de la iglesia, particularmente de esta iglesia, que es una iglesia que yo considero ordenada, más de algunos decir, no, que desordenada. Yo la considero ordenada. Déjeme decirle que el gobierno de la iglesia no está pintado. Entonces, si imaginemos esto, usted realmente ve que, no sé, el techo, está bien feo el techo, ¿cierto? Hay harto que trabajar. Y dice, oye, yo veo, está feo y se le ocurre a usted la maravillosa idea de poner un cielo nuevo. Y va a poner un cielo, no sé, va a traer láminas de lo mismo que sea, y cambia, y de repente nosotros llegamos y ve que el cielo ha cambiado. Y no le avisó al diácono. Es una falta de respeto. Porque el encargado de eso, por más que no tengamos los recursos para hacerlo, es el diácono. El diácono es encargado de la infraestructura, de qué se hace, de los arreglos. Él es el encargado. Y puede que usted tenga la mejor de las intenciones de su corazón de hacerlo, pero pasar por encima del diácono y hacer algo es una falta de respeto a su cargo. Entonces yo le recomiendo que si usted quiere pintar la iglesia, si usted quiere hacer, no sé, pintar la reja, si usted quiere traer un piso alfombra, o si usted quiere, no sé, cambiar la cocina, considere que hay un gobierno en la iglesia. Y es tan simple como le diga, hermano diácono, tengo esta idea. Y el diácono obviamente lo va a recibir, pero se va a canalizar de la manera correcta. Porque usted hace cosas porque le parece y usted piensa que aquí no hay gobierno, lo que usted está haciendo es justamente borrar ese gobierno. Y está faltándole el respeto. No le falta el respeto aunque sea con buenas intenciones. ¿Amén? Eso es un ejemplo. Ahora, lamentablemente, quizás pensando en ese mismo ejemplo, bueno, que cambien el techo sería lindo incluso. Bonito. Pero hay hermanos que tienen ocurrencias raras. ¿Se imaginan ustedes? Llegamos un día y están las puertas pintadas fucsia. No, porque la persona que le dio la gana de pintarlo, porque por lo menos le faltó el respeto al diácono, más encima tenía gusto un poco raro y le gustaba, y nosotros llegamos y de repente nos pillamos con la puerta fucsia, sería algo, primero, horroroso. Entonces, sumado a la falta de respeto a la persona que tiene que hacer algo, es algo de mal gusto, hermano. Y yo pongo yo hablo de una puerta fucsia, pero no sé, quizá a alguien se le ocurrió traer un jarrón chino. No sé, gusto no hay nada escrito. Entonces, para lo que algunos puede ser algo muy lindo, para otros puede ser muy feo. Por eso hay un ordenamiento, no hay una línea. Recurra a su diácono. Así nos evitamos herirle, ¿no? Diciéndole cómo se le ocurre traer eso, ¿cierto? A ver, segundo entonces, lo segundo que se gana el diácono. Ya hablamos de la labor honrosa. Ahora, lo segundo que el apóstol Pablo describe, dice que él gana mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y este es más un premio interno. Hay un premio externo, el cual es la honra de los demás, el grado honroso, la jineta, si se puede decir, y lo que conlleva el respeto de los demás. Pero lo segundo es un premio interno. Y habla de la certeza de la salvación, de la confianza al ejercer su cargo. A eso se refiere. Y esto un poquito me lleva a reflexionar, y aquí quizá desde una manera más pastoral, ¿no? Me lleva a reflexionar en lo que hay dentro de la persona del diácono, o dentro del cargo del diácono. Porque pensemos que el diácono es un uniforme que está ahí, pero dentro hay una persona. Y justamente, hermanos, el diácono es una persona más. Es un ser humano. Es una persona que tiene luchas, dificultades, tiene batallas espirituales, que pelea con su propia carne, que
le hace guerra a su propio corazón, que lucha con su propia concupiscencia. El diácono es una persona débil también. Es una persona que sufre, que se cansa, que se frustra, que constantemente vive preocupado por la salud de la iglesia y que estoy seguro que muchas veces incluso ha perdido el sueño por ciertas circunstancias que se dan en la iglesia. Y como un hombre entonces débil debe ser sostenido y levantado por el Señor. Ahora el apóstol dice que los diáconos, por medio de su deber, de su labor, ellos ganan confianza en la fe. Y justamente esto es lo que sucede. El servicio fiel y constante fortalece la convicción interna de su fe. Eso es un premio interno. Esto habla de una bendición espiritual. El que sirve a Cristo, el que continuamente se da al servicio, internamente en su corazón es fortalecido y es de alguna manera gana confianza en el ejercicio de su fe. La certeza de la salvación crece. Y por tanto, con el desarrollo normal de su iglesia, él tiene, de su labor, él espiritualmente es fortalecido. Esto es lo que el apóstol Pablo está explicando. Ahora, estoy hablando del diácono. Pero también, justamente pensando esto, me llevó a pensar en otra cosa. O a lo que sucede con esto mismo, pero con los demás creyentes. Con los hermanos, porque pensando en todos los hermanos. Y es que yo he escuchado muchos hermanos que luchan con la sensación, que es una sensación dura, de no entenderse realmente salvos. ¿Por qué? Porque no hay convicción de salvación en su corazón. Y eso es algo más común de lo que se pudiera esperar. Y el apóstol Pablo dice que para esto, para poder ayudar en esta firmeza y esta seguridad de la fe, el diácono puede ver lo que Dios ha hecho y cómo él manifiesta lo que Dios hace en él por medio de su servicio. Entonces, pensando en los demás, quizás usted, hermano, que tiene este problema, ¿no? Que no ve esa certeza, que lucha y seré salvo, no seré salvo, pero que no es diácono. Y que quizás no es el hombre más fiel en la iglesia, quizás no es la persona que más predica, ni tampoco es una persona que tiene su carácter totalmente dominado, sino que incluso hay personas que no entienden de todas las cosas, pero que quizás sufren, ¿no? Por no ver toda esta evidencia muy clara de la fe. Déjeme decirle algo. Y quizás son palabras de aliento para ellos. Porque hay elementos dentro de la obra del Señor que no llegan a ser todavía externas, van a llegar a ser externas. Pero la obra del Señor se puede evidenciar desde antes. Y ojo que la Escritura nos dice que el Señor es fiel. Él es fiel. Él lo cambia. Y en quien comienza la buena obra es fiel para terminarla. Hay un camino que usted va a ir recorriendo. No tiene para qué llegar a ser el más espiritual de la iglesia para poder tener esa convicción de esa certeza de salvación. Yo lo llamo a ver las señales de la fe. Y lo primero que le llamo a meditar es lo siguiente. Es que si usted puede, solamente usted puede hoy día mirar la santidad de Dios, contemplarla. Y si usted puede con ello ver su total depravación y perversión delante de Dios, ahí usted ya tiene algo. Si usted puede comprender que sus méritos y sus obras, sus virtudes y todas las cosas buenas que tiene delante del Señor y de la santidad de Dios no son nada más que trapos de inmundicia y que ante la santidad de Dios usted debería ser consumido. Y si esto te acongoja genuinamente en el corazón, tú tienes que entender que si ya puedes siquiera verlo, es porque Dios ha comenzado una obra. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nadie puede ver el reino de Dios si es que no ha tenido un nuevo nacimiento. Y cuando nosotros empezamos a estudiar el Ordo Salutis, ¿no? El orden de salvación, vemos que hay una regeneración inicial. Hay una obra del Señor inicial en el corazón, para que tú puedas empezar a ver estas cosas. Y yo te llamo entonces a la esperanza, al consuelo, al aliento en esto. Y es que si tú siquiera puedes ver eso, si tú realmente, genuinamente puedes ver tu culpabilidad en tu corazón, entonces también puedes ver la cruz. Si tú puedes ver tu perversión en tu corazón,
tú también entonces puedes ver la cruz de Cristo. Y tienes que mirar la luz de Cristo y descansar en la gracia de la cruz de Cristo. Tienes que mirar la cruz y ver entonces que Jesucristo ahí pagó por nuestras culpas y que nuestra salvación nunca va a ser por nuestras obras. Tienes que encontrar descanso en la gracia del Señor. Tienes que soltar esa mochila. Y eso es cosa que tú entonces puedas mirar la cruz. Mira la cruz y mira al Cristo que ha sido crucificado por ello. Ve a Cristo sufriendo en esa muerte vicaria. ¿Para qué? Para salvarte. Eso, hermanos, eso te debe dar la certeza de salvación. La certeza de salvación, yo estoy convencido de que crece con el tiempo y que se alimenta de las obras. Y es muy triste cuando la gente obviamente lucha con ese sentimiento de no soy creyente. Pero no se olvide que la salvación es por fe. Es por fe y que nada más por fe. Si crees en Jesús, en que es Dios, en que vivió una vida de perfecta obediencia, si tú crees que Cristo murió en la cruz del Calvario, sufriendo la ira de Dios para pagar nuestras culpas, si tú crees que Cristo resucitó al tercer día, entonces no tienes nada que temer. Termino con lo que dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Amén? Vamos a ver al Señor. Amado Dios y Padre glorioso y celestial, le damos gracias, Señor, por su amor, por su palabra. Rogamos, Señor, que conforme a lo predicado el día de hoy, usted pueda obrar en el entendimiento de mis hermanos conforme a lo que corresponda, Señor, a su propia vida. Ruego particularmente por el consuelo, por el aliento de las almas de mis hermanos, para que cada uno de nosotros pueda caminar con esa certeza preciosa de la salvación. Le damos gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.